6 de la tarde, 19 minutos. A esta hora tenemos la entrevista y vamos a hablar de la situación en Medio Oriente. Israel atacó un campo de gas en Irán y en respuesta los iraníes hicieron lo mismo contra la infraestructura gasífera y petrolera de tres países. Vamos a ver las imágenes a esta hora. Los precios del petróleo se dispararon y las principales bolsas cayeron. La guerra en Medio Oriente se enfiló contra la infraestructura energética y eso disparó los precios del petróleo y del gas. Pero además tiene los mercados de materias primas en máxima alerta. Según la agencia de noticias de activistas de derechos humanos de Irán, estas 3 semanas de guerra dejan 3.114 personas fallecidas, 1.354 son civiles, incluidos 207 niños. Como ustedes ven, son cifras dramáticas e insisto, hasta ahora la guerra está infilando baterías en lo que tiene que ver con el tema energético. Farid Cajat es analista de Medio Oriente, está con nosotros. Farid, bienvenido, gracias por acompañarnos. Buenas tardes, con gusto. Y he mencionado yo dos temas, el tema de que se enfila toda la situación en el tema energético, pero por otro lado las cifras dramáticas que deja hasta el momento el conflicto. Arranquemos hablando por lo primero, porque el tema energético y esto que está provocando en el mundo entero, Farid. A ver, esto fue todo, parece indicar un ataque, bueno, el ataque fue israelí, de eso no hay duda. En lo que hay duda es el grado de coordinación previa que tuvo con Estados Unidos. Pero en todo caso, si hubo coordinación, Trump la desconoció y básicamente dejó en la estacada a Netanyahu, culpándolo de todo, y Netanyahu poco después salió a reconocer la autoría. Esta es la prueba de por qué Estados Unidos está en una encrucijada. Si atacas la industria energética iraní, lo único que vas a hacer es lo que vimos que ocurrió como consecuencia. Van a subir los precios internacionales del petróleo y el gas. Es decir, contribuyes a atizar un fuego que en principio querías apagar. Y la paradoja es que mientras más altos sean los precios del petróleo y el gas, ambos bienes que Irán exporta, mayores ingresos va a obtener Irán de esas exportaciones. Correcto, es decir, es un ataque planeado, más allá, digamos, de que haga parte del conflicto, sino con unos intereses económicos claros. En el caso de Israel y Estados Unidos, este ataque demuestra en qué medida sus intereses en este conflicto no coinciden, porque ambos querrán debilitar al régimen iraní, pero Israel no está dispuesto a causar un daño perdurable a la base industrial y económica de Irán para que Irán no esté en el futuro en capacidad de invertir cantidades significativas en armamento. En otras palabras, Israel podría convivir con un Irán disfuncional y en proceso de desintegración. Estados Unidos no coincide ahí. Estados Unidos no quiere ataques que aumenten los precios de la energía y habría que decir que por el Golfo, por el Estrecho de Hormuz también sale un tercio de los fertilizantes del mundo. Estados Unidos tiene bases en 12 países de la región, no quiere un conflicto que se extienda en el tiempo y siga teniendo a esas bases como blanco. Estados Unidos tiene intereses económicos en la región con los que no cuenta Israel, y en ese sentido los intereses de Estados Unidos e Israel no necesariamente coinciden, y este ataque es una prueba de ello. Lo otro que quiero preguntarle es cuáles han Ujú. sido los ataques más llamativos justamente que han afectado el tema energético. Por ejemplo, quiero preguntarle por la isla de Hark, que es Ujú. importantísima, esta isla que reúne casi el 90% del paso del crudo justamente allí en el enclave, pero también qué otros ataques han llevado a la situación que estamos viviendo en este momento. A ver, el ataque en la isla de Hark es interesante porque Trump muestra ahí, digamos, una capacidad de análisis que no se le conoce. Probablemente sea producto de, digamos, la recomendación de algún subalterno. Ataca blancos militares en la isla, pero no ataca los puertos de aguas profundas en donde se embarca la mayor parte del crudo iraní para ser exportado. Eh, ese ataque sería grave para la economía iraní, pero también volvería a tener efectos sobre el precio internacional del petróleo. Estados Unidos obviamente no quiere propiciar que este suba cuando ya está cerca de los $120 el barril, si no me equivoco. Eh,
Entonces, claro, el que ha atacado blancos energéticos ha sido más bien Irán, porque es Irán quien quiere infligir un costo a Estados Unidos y a sus aliados a través del efecto económico de sus acciones. Irán no tiene problema en que suba el precio del petróleo o del gas, de hecho preferiría que suban. Por un lado, inflige un costo a sus rivales, por otro lado, se beneficia como exportador de esos bienes, porque además Irán no ha cerrado completamente el estrecho de Hormuz, está permitiendo de manera selectiva que salgan aquellos buques que van hacia países que tienen buena relación con Irán. Y en esa medida está intentando también contribuir a introducir una cuña entre Estados Unidos y sus aliados europeos que probablemente también tengan interés en negociar con Irán la salida de sus cargamentos de energía. Ahora quiero que hablemos del tema de las cifras humanas, que también es completamente impresionante. Según lo decía yo hace unos segundos, la agencia de noticias de activistas de derechos humanos de Irán, más de 3.114 personas fallecidas. Estamos hablando de Irán, pero también, por ejemplo, en Beirut, la cifra ya alcanza casi las 1.000 personas fallecidas. Entonces mi pregunta es, estamos viendo un conflicto que además no parece tener un cierre momentáneo. No, y para mí esa es la prueba de que en realidad esto no es algo que se haga en favor del pueblo iraní. No solo una parte significativa de las víctimas son civiles, el propio Trump ha lanzado amenazas apocalípticas contra, y cito, la nación iraní, no contra el régimen. ¿No? Y en el caso de Israel, como dije, quiere causar el mayor daño posible a la economía atacar el principal pozo de gas del mundo no augura nada bueno para el bienestar de los iraníes bajo cualquier tipo de régimen político en el futuro. Ahora, ha habido violaciones al derecho internacional humanitario por ambos lados, ¿no? Primero, el inicio de la guerra no cumple con lo establecido por la Carta de las Naciones Unidas. El ataque inicial conjunto de Estados Unidos e Israel es ilegal, pero también hay aquí violación al derecho internacional por la forma en que se conducen las acciones. Pero acá la paradoja es que Israel se queja, con razón, de que las bombas de racimo que lanza sobre zonas urbanas Irán violan el derecho internacional humanitario, pero lo paradójico es que Israel ha hecho lo mismo en el pasado en zonas urbanas densamente pobladas del Líbano y hoy está usando, según Human Rights Watch, eh, digamos, fósforo blanco en zonas urbanas, lo cual también es un crimen bajo el derecho internacional humanitario. Entonces acá la paradoja es que las partes se acusan mutuamente de algo que ambas hacen. Correcto. Ahí estamos viendo la señal en vivo a esta hora de Beirut, la panorámica de Beirut a esta hora mientras seguimos en esta conversación y le quiero preguntar porque al inicio de esta conversación hablábamos de que se enfilaban baterías en el tema energético. ¿Qué cree usted, Farid, señor Farid, que pueda pasar próximamente en este conflicto? A ver, yo creo que ahora la posición iraní es clara. Irán, por un lado, quiere infligir un costo lo más alto posible a Estados Unidos y sus aliados para que estos no contemplen en el futuro iniciar una nueva guerra como esta. La última guerra fue hace menos de 9 meses y ya tenemos otra guerra en curso. Si esta guerra es costosa, suficientemente costosa, no habría incentivos para iniciar otra. Pero además, Irán ha padecido 50 años de sanciones, prácticamente 3 guerras, y si simplemente se llegara a un cese al fuego, aun si fuera sostenible, la economía iraní quedaría en ruinas. Entonces, Irán está buscando también que se levanten las sanciones en su contra. La estrategia de Irán es clara, ¿no? El tema es qué quiere Trump. Yo creo que ya perdió, en el sentido de que esta guerra es impopular desde el primer momento. Eso no había ocurrido en las guerras anteriores, en los últimos 50 años iniciadas por Estados Unidos, y es impopular en parte porque está llevando a una elevación de la inflación, sobre todo por razones de costos de la energía. Eh, y Trump no solo está encajando un costo político y económico, sino que no sabe muy bien cómo salir de esto. Entonces, claro, tiene la posibilidad de escalar, pero en mi opinión no tiene buenas opciones. Cualquier
alternativa que prolongue la duración de la guerra solo va a elevar el costo económico y probablemente también político que la misma tiene para Trump. Yo creo que escalar no le conviene en el fondo a Estados Unidos, pero el punto es ver si Trump entiende las cosas de la misma manera. Hoy vemos países de Occidente, Farid, y con esto quiero empezar a hablar de la recta final de esta conversación, beneficiados por el precio del aumento del petróleo, pero al margen de esto, presenciando un conflicto que ahora tengo la cifra de Beirut, más de 1.000 personas muertas. Ujú. Sí, y además habría que decir, el énfasis está puesto con razón, porque es lo más importante, en cómo esto afecta a los precios de petróleo y gas. Pero uno habría que añadir que en la medida en que se ataque infraestructura energética, eso va a tener efecto a futuro. Si el día de mañana se reabre el estrecho de Hormuz, hay que reconstruir las refinerías o los centros de procesamiento de gas que se han destruido durante esta guerra, y eso va a tomar tiempo. En el caso de los fertilizantes químicos, sale un tercio aproximadamente de los fertilizantes químicos exportados a nivel mundial de esta región y por el estrecho de Hormuz, y eso va a tener efectos sobre precios de los alimentos a futuro. Eh, el Golfo Pérsico es un hub internacional portuario y aeroportuario. Ahí también hay un costo. Entonces, el costo es mucho mayor que simplemente subidas o bajadas de petróleo y gas. En el caso de Estados Unidos, claro, Estados Unidos, primer productor mundial y exportador de petróleo, pero eso beneficia a los productores, no a quienes usan el petróleo o el gas como insumo industrial o como fuente de energía. Y en promedio la economía norteamericana más bien pierde con esto. Pues señor Farid, ha sido un gusto tenerlo este espacio porque finalmente es un conflicto que todos los días tiene nuevos elementos y es un gusto que usted nos pueda acompañar como para entender muy bien lo que allí pasa. Farid Cajat, analista en Medio Oriente, gracias por acompañarnos en Noticias Caracol en Vivo. Buenas noches, siempre un gusto para Colombia.